Bueno, buenas tardes. Una jornada más en esta segunda edición del Mastermind. Hoy tenemos el placer de hablar sobre un tema completamente transversal, completamente diferente, que es el de la psicología deportiva. Tema que, pues bueno, nos va a instruir Raúl, nuestro compañero Raúl González Rodríguez, que es graduado en Psicología por la UNED, es diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Oviedo, especialista universitario en Readaptación de las lesiones deportivas por la Universidad de La Salle y máster en Psicología del Deporte por la UNED. Actualmente, además, ejerce no solo de fisioterapeuta, sino también de psicólogo deportivo en el Club de Atletismo del 303 de La Bañeza y bueno, interviene en todo este entramado que es la fisioterapia, pero también en el ámbito de la psicología. Así que un tema muy interesante, diferente y, bueno, pues lo que estamos buscando en definitiva con estas Mastermind. Así que bienvenidos a todos y a todas y adelante, Raúl, cuando quieras es tu momento. Ya sabéis que al final de todo, si queréis, podéis ir poniendo preguntas en el chat, luego al final de todo, pues generaremos ese debate, ¿vale? Pues venga, Raúl, todo tuyo. Gracias. Pues nada, primero buenas tardes y agradecer al colegio estos espacios para generar debate y para generar un poco de intercambio de ideas. Y bueno, pues agradecer a todos los que han asistido, que estamos ante un tema que yo creo que va a ser importante, es importante y va a adquirir más importancia con el tiempo, porque bueno, pues entendemos que todos comprendemos que hay aspectos psicológicos importantes que interaccionan con el proceso de rehabilitación. Como fisioterapeutas tenemos esa ventaja, tenemos esa posición privilegiada para estar al lado del paciente, compartir su proceso de rehabilitación en el día a día, de una forma cotidiana y de una forma cercana, ¿vale? La investigación, muchas veces en la relación terapéutica, en el fisioterapeuta, tenemos la ventaja que nuestro contacto con el paciente es mucho más directo, tenemos un contacto más humano, porque tenemos ese piel con piel que falta muchas veces en las consultas médicas o en otras atenciones sanitarias o para deportistas. La orientación a esta sesión está en las sesiones de larga duración de deportistas, porque bueno, es el campo que mejor conozco, pero sí que se puede extrapolar, sí que lo podemos hacer transversal a otras patologías de más corta evolución de nuestros pacientes o no necesariamente a deportistas, ¿vale? No necesariamente lesiones deportivas, sino lesiones de otro tipo, de pacientes que acuden a nuestro servicio, a nuestra clínica o en nuestro tratamiento habitual. ¿Vale? Y con ello, pues bueno, pues nos ponemos un poco en el contexto de cuál es la justificación de este planteamiento. Y bueno, pues nos vamos al modelo biopsicosocial que Engel en el 1977 planteó, que había cuestiones más allá de las puramente biológicas relacionadas con los procesos fisiológicos o de recuperación de los tejidos y que había un contenido psicológico y un entorno social en el que se desarrollaba esa recuperación. ¿Vale? Este modelo que puede estar desfasado después de tantos años, pero bueno, de una revisión posterior del 2004 nos lo vuelven a poner como válido. Y desde el punto de vista psicológico tenemos el modelo global psicológico de las lesiones deportivas del Medina y García Mas. En ese modelo lo que nos están hablando es de un modelo multicasual que tenemos un eje temporal en las fases de prevención y tratamiento de la lesión deportiva y una fase posterior, ¿no? En la recuperación de esa lesión o incluso en la finalización de la vida deportiva. Y un eje causal, que hayan unos antecedentes y unos consecuentes, y finalmente todo ello englobado dentro del eje conceptual, que sería pues todas las variables que interaccionan con esta lesión deportiva. En parte de esas variables, en ese eje temporal y en esa causalidad, el fisioterapeuta tiene su parte, ¿vale? Vamos a ver qué aspectos clave podemos actuar, ¿vale? No desde la psicología, sino desde la fisioterapia, haciendo uso de las variables psicológicas importantes. Lo primero y más importante, ¿cómo es la relación que el fisioterapeuta establece con su paciente o con su deportista lesionado? ¿Vale? Pues ahí tendríamos
Un poco las orientaciones o la forma de definir esta relación, pues se hablarían del rapport, que es más relacionado con psicólogo-cliente, la relación terapéutica, que es más médica, y la alianza terapéutica, que está contemplado este concepto pues, tanto en la enfermería como en la fisioterapia, pero todas ellas tienen en común el nexo de la comunicación, de esa relación que está basada en procesos comunicativos. El rapport nos habla de las expectativas y dinámicas de comunicación, la relación terapéutica nos habla de cómo es ese discurso, exactamente ese discurso que se establece en ese binomio salud-enfermedad, y la alianza terapéutica pues, busca el punto de encuentro entre paciente y sanitario en relación a la confianza y el entendimiento mutuo. Esta sería un poco la base, pero realmente, ¿cómo podemos generar como fisioterapeutas un rapport adecuado o una relación terapéutica adecuada que luego nos va a sumar? ¿Vale? Cuando veremos un poquillo más adelante que todas estas, todo lo que cultivemos y sentemos como base en la relación terapéutica va a traer luego sus beneficios y sus frutos. ¿Vale? Y a lo mejor el planteamiento que os hago aquí ahora va relacionado con un paciente que entra nuevo en nuestro, que atendemos como por primera vez, con una lesión grave, vamos a decir, por ejemplo, que es una ligamentoplastia de cruzado anterior y es nuestra primera entrevista. ¿Vale? Pero también puede ser pues, que sea un paciente habitual de nuestra clínica que tiene una lesión grave o un jugador de nuestro equipo al que llevamos habitualmente que tiene una lesión grave o bueno, pues, alguien que ya conozcamos de otros contextos y aparece en nuestra clínica. Pero bueno, la primera parte, la empatía. No solo la empatía no es lo único de una buena relación, ¿vale? Pero la empatía va a ser una base muy importante. La empatía es aquel proceso por el cual nosotros nos ponemos, adquirimos el punto de vista de nuestro paciente, nos ponemos en su situación, en su contexto, ¿vale? Y no solo eso, sino que le hacemos ver a esa persona que comprendemos y que compartimos su punto de vista. ¿Vale? La empatía no es sentir pena por el deportista, ni es sentir pena por nuestro paciente, y sí es ponernos en su lugar y aceptar su punto de vista, sí es comprender sus emociones y validarlas, y sí es pues el hacer esa aproximación a su punto de vista sin entrar en voy a responderle a su punto de vista, no, sino vamos a compartir o vamos a intentar acercarnos, ¿no? A él. Vale, cuando pongo aquí comunicación personal, lo que me quiero referir es que nosotros tenemos que establecer una comunicación, pero más allá de la anamnesis y del historial médico, que naturalmente que nos importa y es muy importante que estemos al tanto, tenemos que llegar un poco más allá. No nos tenemos que quedar en el lesionado, ni tan siquiera en el deportista, sino en la persona que practica un deporte y se ha lesionado. ¿Vale? Entonces, no está de más que nosotros le preguntemos, sin intrometernos en su vida, pero más allá, ¿qué tal duermes? ¿O quién te va a traer ahora si estás con muletas? ¿O cómo se lo han tomado en casa? Porque esas cosas que nos aproxima a él, aunque no sea una persona conocida, vamos a establecer un punto de confianza en el que va a haber una comunicación bidireccional. ¿Vale? Respecto a la información, ahí hay que plantear si el paciente o el deportista ha recibido toda la información que debería de tener respecto a la cirugía, si la ha habido, o al tratamiento ortopédico, o cómo va a ser el proceso de rehabilitación. Porque muchas veces esa falta de información es grande, o se le ha dado, pero se ha dado con aspectos muy técnicos y él no ha entendido nada. Entonces nosotros tenemos que intentar transmitirles la información. ¿Vale? Nosotros tenemos que adoptar el rol de persona cercana, pero dentro de nuestro rol de expertos, como somos expertos en su recuperación, ¿vale? Y le ofrecemos información y le damos respuesta a sus preguntas. En planificación le decimos cómo va a ser el proceso que va a seguir, no necesariamente detallar los plazos ni lo que va a suceder, porque no lo sabemos, pero sí que vamos a tener la seguridad de cómo va a transcurrir los procesos de planificación. ¿Vale? Y establecer ese compromiso mutuo, quiere decir que él tiene que estar comprometido a poner todo de su parte para el proceso de recuperación y nosotros, como profesionales, también aceptaremos el reto de hacer su rehabilitación más eficaz y eficiente posible. A mí me gusta siempre que vienen una primera consulta, que salgan por la puerta teniendo claro cuál es nuestro primer objetivo. ¿Vale? Eso da una idea de
de cercanía, da una idea de que hay una dirección y una meta hacia la que voy a llegar, un primer peldaño para seguir ascendiendo. En cruzada anterior, pues a lo mejor digo, mira, mi primer objetivo, vamos a intentar controlar ese tema. O tienes dolor nocturno, hay que conseguir reducir el dolor nocturno para que duermas. O hay que conseguir activar el tono del cuádriceps, la extensión de la rodilla, lo que sea, un objetivo que sepamos que tenemos que alcanzar y que él lo tenga como un primer paso para llegar. En habilidades de comunicación, ¿vale? Todo el proceso está basado, ¿no? La psicología, todo es un intercambio, ¿no? De comunicación. Ahí vamos a hablar de comunicación verbal, pero también estamos en la comunicación no verbal. ¿Vale? No podemos estar diciéndole que estoy muy comprometido con su proceso cuando estoy poniendo una cara de pocos amigos o estoy desatendiéndole a su problema. ¿Vale? Entonces, la información del proceso. Yo le he dado una parte de la información que de mí depende. También necesito que el paciente me dé su feedback, que me devuelva esa información. Yo si le vuelvo a hacer una movilidad hasta los 0 grados de extensión y necesito que me diga cómo ha sentido, qué es lo que ha pensado, tengo que preguntarle y el paciente tiene que darme toda la información posible. Necesito que ponemos ahí atención a la terapia porque necesito que esté atento. ¿Vale? Yo no sé si a vosotros os pasa, pero la mitad de mis pacientes se suben a la camilla y tienen el teléfono en la mano, en el bolsillo, como que en cualquier minuto que tengan libre, van a aprovechar para mirar a ver si le llega un WhatsApp. Pues cuando yo estoy trabajando con el paciente, necesito que el paciente o el deportista esté al 100% en ello. ¿Vale? No podemos estar dando un masaje de descarga y el paciente mirando el móvil. No, tienes que estar atento porque yo te explico, te justifico cuál es la intención de mi tratamiento. Vamos a descontracturar estos músculos para conseguir lo que sea, y él tiene que comprender y tiene que estar, ¿no? Su mente y su cuerpo tienen que estar conectados con el proceso de rehabilitación. Vale, sobre expectativas, creencias y pensamientos que interfieren en la terapia, eso lo hablamos después, pero también entraría dentro de las habilidades de comunicación. Tenemos que tantear y percibir si realmente las expectativas, lo que espera el paciente y lo que piensa, si realmente me lo está contando o hay algo que podemos tirar un poco y obtener, ¿vale? Por ese trato cercano que tiene el fisioterapeuta con el paciente, ¿no? Esa relación de confianza. Respecto al poder de las palabras, tenemos que tener cuidado con cuál es nuestro discurso, ¿vale? A veces nos puede pasar a veces en los equipos o cuando coinciden amigos, ya se lesionó otra vez cago en la madre, este es el Pupas o María Dolores. Bueno, o decimos, ya vino el cojo. Bueno, pues que luego al cojo, cuando le diga que haga series y que haga progresiones, quizás esa etiqueta le pese. Y quizás lo que puede ser un diálogo simpático, divertido, que le ponemos el mote, puede generarle una etiqueta que luego le cueste. Cuando le diga, ¿por qué no largas la zancada? ¿Por qué? Porque es que el cojo corre más. Entonces, bueno, y otras veces que nos pasa, que a mí me pasa a veces, digo, apóyate sobre la pierna mala. Bueno, pues no, hay que decir la pierna izquierda, porque si decimos la pierna mala, esa etiqueta semántica se va a quedar anclada en su memoria, en su discurso, y vamos a tener una pierna mala. No les voy a decir cuáles son tus puntos débiles, sino cuáles son tus puntos a mejorar. ¿Vale? Eso sería dentro de lo que el fisioterapeuta con sus palabras puede evitar, ¿no? Evitar etiquetas. Y el paciente vamos a vigilar y a modificar su discurso. Cuando el paciente dice, no, es que tengo que estar ya para esta fecha. Bueno, ¿tengo que? No. Vamos a decir, voy a trabajar para, me gustaría ir hacia. Pero no los tengo que, porque si tengo que y no logramos que suceda, ahí tendremos un bloqueo, tendremos una traba, desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Después, en la gestión emocional, cuando estamos hablando de una gestión emocional de una lesión, tenemos que tener en cuenta que el deportista ha sufrido una pérdida, ha sufrido un daño, ha sufrido una pérdida en su identidad, tanto si es un deportista de élite profesional que vive de ello y que el 80% de su identidad corresponde a la identidad deportiva, pues ha sufrido una grave pérdida. Pero también aquel deportista aficionado que trabaja por las mañanas y por la tarde sale a correr un rato y los domingos va a una carrera popular con los amigos, también ha perdido parte de su identidad, de lo que es él. Entonces ha sufrido una pérdida de sus rutinas, ya no va a correr a las 7 de la tarde ni los domingos va por ahí de carrera en carrera,
su autoestima se ha visto dañada porque tal y como me identifico yo a mí mismo, he sufrido un daño y, bueno, pues ha perdido objetivos. Tanto el futbolista que quería jugar la fase de ascenso y lo tenía claro, pues es que ha perdido el objetivo porque está fuera del equipo. Con esta lesión grande ha perdido la temporada. Y las recompensas externas, ¿no? La palmadita del hombro que le pueden dar por el gol que metió o por aquella defensa buena que hizo, pues de repente pues nadie le está dando la recompensa. Se encuentra que ha sufrido una pérdida de sí mismo. ¿Vale? Entonces, esto, en las fases que nos describía Kubler-Ross, que hablaba del duelo con pérdidas de seres queridos o ante la noticia de una enfermedad terminal, describió estas fases. Hacemos la adaptación. Sandra Tabasco, que es psicóloga deportiva, dice que estas fases son extrapolables. No necesariamente todas y no necesariamente en ese orden, pero realmente estas fases pueden suceder, ¿no? Una fase inicial en la que el deportista niega, no es tan grave, seguro que no está roto, seguro que me recupero bien. Pasamos a la fase de ira o de enfado, en la que busco culpables, me culpo a mí mismo, o no, el entrenador me sobrecargó, o el campo estaba en muy malas condiciones, y hay eso, un enfado que tiene para todos. La fase de tristeza o de desorganización, que suele ser más larga, que suele ser en la que nosotros llegamos, en la que hemos comprendido, el deportista comprende que su lesión es real y no sabe qué hacer. Pues, a veces tiene comportamientos o conductas no saludables, está el bar tomando cañas en vez de entrenar o ir a la rehabilitación, o se queda en la cama todo el día o en el sofá porque, bueno, no quiere nada. Eso luego conduce a una fase de organización en la que ya empezamos a comprender que tenemos que tutelar y dirigir nuestra rehabilitación para acabar en la fase de aceptación. Es cuando ya comprendo qué es lo que ha pasado y que yo soy el que tengo que estar al mando de la nave. ¿Y qué podemos hacer nosotros con esas fases de emociones tan cambiantes, con esa escalera emocional? Pues mira, nosotros lo que podemos hacer es antes devolver el control. Nosotros nos gusta tener el control de las situaciones, ¿no? Y a un deportista que tiene organizada su vida, trabaja con marcas o trabaja con resultados o con tareas o con diversión, tiene el control de su situación. Nosotros vamos a devolverle el control, vamos a decirle que él es parte del proceso. No puede ser un muñeco que lo operan, lo sacan, lo rehabilitan, lo ponen, lo lanzan al campo, le mandan... No. Vamos a darle el control, vamos a preguntarle vamos a preguntarle su opinión, determinadas cosas. A lo mejor nos da igual que haga piscina por las tardes o por las mañanas, pero ya a lo mejor digo, ¿cuándo te encuentras mejor? ¿Cuándo te gusta más venir a rehabilitación? ¿Cómo te encuentras al final del día? Vamos a darle capacidad de elegir. Vamos a darle objetivos. Los deportistas están acostumbrados a trabajar con objetivos. No trabajo mi pretemporada o la temporada que tengo el pico de forma. Pues aquí lo mismo. Vamos a darle un objetivo de recuperación. ¿Vale? La rehabilitación va a ofrecernos objetivos, oportunidades para establecer objetivos que le va a dar esa seguridad y va a darle esa sensación de control porque me dirijo hacia una meta, que es este objetivo a corto plazo, otro objetivo a medio plazo y el objetivo final, que es la recuperación. Y a veces pues tenemos que entrar dentro de lo que es la planificación del tiempo. Tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer, y entonces tiene esas conductas desorganizadas. Bueno, pues a lo mejor tienes que ir a la piscina. ¿Por qué no aprovechas a trabajar el tren superior? ¿Por qué no vas al gimnasio? Oye, me gustaría que aprendieras técnicas de relajación, ¿no? Ya que estás muy estresado. Bueno, es decir, vamos a darle una ocupación, ¿vale? El exceso de ociosidad pues, genera pensamientos rumiativos y nos va a complicar nuestra recuperación. Sobre las expectativas que decíamos, lo normal es que haya expectativas que no sean realistas, expectativas basadas en modelos lejanos, como de un Marc Márquez que se rompió lo mismo que yo y fíjate, ya está en la moto a los 3 meses, pues yo también, ¿no? Estaré preparado. O una expectativa ilusoria, ¿no? Porque pienso que me voy a recuperar mejor que nadie. O una creencia rígida, ¿no? A lo mejor eso es lo que decíamos, tenemos que tantear qué piensa y qué espera el paciente para atajar todo esto, ¿vale? Una creencia rígida, a lo mejor dice, no puedo quejarme, que me duele, porque si no, no me voy a recuperar. O el fisio considera que tengo que llevar muletas, pero voy a quitarlas ya porque es mejor, ¿vale? Entonces, esas expectativas y creencias, ¿vale? Nos pueden generar una fase de desorganización más grande, más grave, porque va a hacer,
comportamientos que no suban, no son positivos, cuando se incumplan sus expectativas va a entrar en una fase de desmotivación, con lo cual vamos a tener peor adherencia al tratamiento, peor implicación en el tratamiento, y a veces pues llegan a esas fases de indefensión, una indefensión aprendida que significa que llega al inmovilismo, ¿no? A la indiferencia. No puedo hacer nada, esto todo. Yo pensé que me iba a recuperar, pensé que me iban a quitar la escayola y iba a estirar el codo. Pensé que no me iba a doler el hombro después de operarme. Y eso genera esa indefensión, no actúo, ¿no? Sencillamente lo dejo porque es imposible. Entonces, tenemos que atajar y anticipar. Si sabemos que le van a operar, le podemos decir, poner en antecedentes. Oye, vas a tener dolores de noche, vas a tener que aguantar lo que sea, ¿vale? Para que él tenga claro qué es lo que va a pasar, ¿vale? Esto aquí es lo que decimos, ¿no? El paciente o el deportista piensa que su recuperación va a ser exponencial y sin ningún bache, y la realidad es que va a haber baches, va a haber altibajos, va a haber momentos más lentos, incluso podremos ir para atrás, ¿vale? Dentro de lo que es la recuperación normal. Para nosotros es obvio, pero para ellos a lo mejor no. Entonces hay que aclararlo, ¿vale? Y otro de los constructos y más que ha suscitado más investigación y ha tenido más evidencia es la adherencia al tratamiento, ¿vale? Necesitamos que haya una adherencia al tratamiento importante, no solo que venga a rehabilitación, sino que venga y que se implique en el proceso de rehabilitación, ¿vale? ¿Qué variables están influyendo en la adherencia? Hay variables personales sobre las cuales no podemos actuar en gran medida y variables situacionales, ¿vale? Del contexto en el que ahí sí que podemos actuar como fisioterapeutas. Las variables personales, motivación intrínseca, dureza mental, ansiedad, ¿vale? Esas están descritas en las investigaciones. Ahí no podemos hacer mucho como fisioterapeutas. Tolerancia al dolor, bueno, o sea, ahí sí que podemos actuar, luego lo vemos. Orientación hacia la meta, pues claro, si le damos nosotros una meta hacia la que dirigirse, va a ser más fácil que se oriente hacia ella. Si no hay una meta y es una rehabilitación errática, pues no va a haber una orientación hacia la meta, aunque sea una variable personal, pero si tiene una meta, quizás se oriente hacia ella. Si no hay una meta, es difícil. Respecto a las variables situacionales en las que sí vamos a poder actuar, la primera, muy importante, el apoyo social. Nosotros somos parte del apoyo social, somos parte de ese entorno social en el que se mueve. Y para eso tenemos que estar abiertos. Como hicimos en el principio, en la primera entrevista, le dimos evidencia y en el día a día le hemos demostrado que estamos abiertos a sus preguntas, a aclarar sus dudas, a clarificar sus miedos, ¿vale? Y somos parte de ese apoyo social. También podemos investigar un poquito a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque en su entorno, ¿no? Si en su casa a lo mejor, bueno, como a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que alguna madre, algún padre te pueden decir, a ver si no lo recuperas a este chaval y deja el motocross de una vez. Ya, pues es que yo, mi trabajo y su función es que se recupere al 100% y que él decida qué deporte hace o qué es lo que... Pero démosle apoyo, ¿no? No esperemos que la rodilla quede regular para que deje el motocross. Vale, pues eso, a veces el apoyo social más clave, que se supone que es el de casa, falla. El ambiente, en qué ambiente se desarrolla el proceso, mismo, familia, los amigos, el equipo. En la rehabilitación, la calidad de rehabilitación, pues ahí sí que somos nosotros. Si nuestro servicio o nuestra clínica podemos adaptarnos a las necesidades del paciente, pues mejor, ¿vale? Más satisfacción, más adherencia va a haber. Y luego la relación que mantenemos con él, que hemos hablado en principio, y respecto a las habilidades psicológicas que tiene el personal, ¿vale? Que ahí estaría tener en cuenta estos aspectos, formarnos en ellos, ¿vale? Respecto a lo que es la adherencia, pues bueno, pues hay test en los que se miden cómo es la adherencia, cómo es la implicación del paciente no solo si asiste o no asiste y es puntual o no, sino cómo acepta los cambios, cómo de intenso es su compromiso con la rehabilitación. Y bueno, pues ahí se puede hacer una medición. Yo la verdad que no la hago, tampoco considero que sea clave. Todos nos damos cuenta cuando hay adherencia y cuando no. Y luego, bueno, pues sobre la adherencia para las pautas para casa. Aquí, en la pauta para casa, que es nuestra dificultad casi más grande, es, bueno, pues, los autoinformes dicen que aquel que cumple, la investigación dice que aquellos que cumplen las pautas para casa rellenan el autoinforme y son consecuentes y los que no lo cumplen, pues mienten y son incongruentes, ¿no? en sus test. Pero bueno, está claro, cuando le damos un porqué, justificamos las causas. Hemos tenido una buena actuación para tener una buena relación con el paciente, es más fácil que se genere
una adherencia a las pautas para casa. Pero bueno, también depende de motivación intrínseca, motivaciones, recompensas externas, todo eso, ¿vale? Nos quedaban ahí. Entonces, finalmente, nos tenemos que orientar un poquito a lo que es la experiencia del dolor, ¿vale? Y la experiencia de dolor que todos comprendemos que no es una valoración objetiva y puntual, ¿no? Es difícil, ¿no? Precisar el dolor y cómo percibe el dolor el paciente. No voy a hablar de dolor crónico, sino de dolor puntual relacionado con ese proceso de rehabilitación. Y bueno, pues tenemos las 3 escalas, desde la estimulación nociceptiva sensorial, que está modulada a nivel afectiva y motivacional, y luego finalmente se integra a nivel cortical y se hacen esas elaboraciones cognitivas. ¿Vale? Toda esa experiencia de dolor es un proceso complejo que cada paciente percibe de una manera. La cuestión es, ¿nosotros podemos hacer alguna actuación como fisioterapeutas psicológica, ¿vale? que actúe sobre el dolor? Bueno, pues uno de los procesos más básicos a lo mejor es cuantificar, ¿no? Decimos que es un fenómeno subjetivo, pero vamos a hacerlo objetivo, vamos a convertirlo en objetivo, vamos a hacer unas escalas. Eso sí que yo me gusta utilizarla, porque muchas veces te viene el paciente, ¿qué tal estás? Me ha dolido mucho. Y el día siguiente, me ha dolido muchísimo. El día siguiente, horrible, me ha dolido mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Vamos a ver, ¿cuál fue el peor día este día? ¿Qué dolor fue? Un 9,5. Vale, correcto. Al día siguiente le pregunto, ¿cómo te dolió? Me dolió, ¿pero un 9,5? No, un 9,5 no mucho, pero no tanto. Un 8,5. Un 7, lo que sea. El tomar conciencia, que el deportista o en recuperación tome conciencia de cuál es el grado de dolor real, hace que tengamos una percepción diferente de eso, ¿vale? Y realmente estamos en esa elaboración cognitiva del dolor, ¿no? Muchas veces es interesante hacer esa escala numérica, que tomemos conciencia de ese control objetivo del dolor respecto a cuánto te dolió ayer después de la sesión, cuánto te dolió ayer durante la noche y cuánto te está doliendo justo ahora. ¿Vale? Eso sí que hacemos un trabajo cotidiano con esas escalas, y bueno, muchas veces sin que el paciente lo considere real, esos números van descendiendo y realmente cada vez tienen menos dolor objetivo, aunque sigue diciendo que le duele mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, quizás ese darse cuenta de que su dolor ha cambiado es un paso para avanzar hacia el control del dolor. ¿Vale? Y otra cosa que era el anticipar y acotar el tiempo de dolor. ¿Vale? Hay una investigación muy, muy ilustrativa en la que tenían 2 grupos de sujetos a los que le iban a poner un hielo en la palma de la mano, y al primer grupo le decían que aguantara todo lo posible, y al otro grupo le decían que aguantara, a ver si conseguían aguantar 4 minutos. ¿Vale? Pues ese grupo que tenía acotado el tiempo de tolerancia al dolor, el 60% aguantó esos 4 minutos, y en el primer grupo, en el que nadie le indicó cuánto dolor iba a sufrir, cuánto tiempo tenía que aguantar ese dolor, solo el 30% aguantó. Todo esto que hablaba de que la variable que era importante era la variable esperanza, tener la esperanza, ¿vale? ¿Qué expectativas tienes? Entonces, cuando yo a un paciente le pincho un punto gatillo y le digo, hoy te va a doler, le describo, va a ser un dolor tipo peso, va a ser un dolor machacón, si te mueves vas a estar un poco mejor, y lo más normal es que mañana te levantes bien, como muchísimo 24 horas. ¿Vale? Ese dolor está acotado, está definido, es esperado, porque el paciente espera que le duela, y esa sensación de dolor es totalmente diferente que si le pinchas y dices esta mañana. Llega a casa, tiene ese dolor tipo peso, que parece que no se quita, y va para la cama con él. Y bueno, pues esa percepción del dolor quizás va a tolerar peor esa técnica. Si no explicamos qué le va a pasar, va a tolerarla peor que si nosotros lo explicamos. ¿Vale? Entonces, ahí está. Tenemos que acordarnos de definir, si sabemos cuánto tiempo va a doler, más o menos, y anticiparnos, ¿no? Si va a ser una cirugía de hombro o vamos a tratar un hombro, una capsulitis retráctil, pues quizás tenemos que anticiparle que la rehabilitación va a ser complicada, va a ser dura, va a haber dolor, ¿vale? Hay que clarificárselo, porque no por ocultarlo vamos a avanzar más, al contrario, tendremos que aclararle que va a haber dolor para que él esté preparado para ello. Y luego lo otro son las técnicas de relajación, ¿vale? Como fisioterapeutas
psicología, fisioterapia, podemos solapar un poquito, tenemos acceso a técnicas de relajación, ¿no? Porque los fisioterapeutas podemos enseñar una respiración diafragmática. ¿Vale? La respiración diafragmática muy utilizada, que es una técnica que baja mucho y que controla mucho, pues una respiración diafragmática en la que hacemos 4 segundos, que es la respiración cuadrada, 4 segundos de inspiración, 4 segundos de apnea, 4 segundos de expiración, 4 segundos de apnea. ¿Vale? En ese ciclo, por ejemplo, ¿no? Antes vamos a forzar un poquito una pierna o vamos a hacer una técnica dolorosa, pues podemos dedicarle 40 segundos a esta técnica y hacer 6 o 7 ciclos, o 5, vamos, y tenemos un control de activación, con lo cual la interpretación del dolor va a ser diferente que si el paciente está muy activo y está muy alterado. ¿Vale? Y el Jacobson, la relajación progresiva de Jacobson, eso sí que es una técnica que pisa en ambos campos, en la cual, bueno, pues lo que vamos a hacer es pedirle una tensión y relajación, tomando conciencia plena de nuestro músculo, de cómo está activo y desactivado, y bueno, pues con eso vamos a tener una capacidad de implicar una relajación antes de una técnica, o por ejemplo, un día que tenga dolor antes de irse para la cama. Por ejemplo, esas son técnicas que están a mano, y bueno, pues luego ya hay otras técnicas en las que también podemos formarnos, como el mindfulness o técnicas ya de relajación más profunda. Y bueno, hay técnicas en nuestro campo ya más de psicología, de técnicas de aceptación para dolor crónico. Eso serían... Esto es lo que podemos trabajar, por ejemplo, desde la fisioterapia, ¿vale? Y este bombardeo de ideas era un poquito la base un poco de lo que nosotros pudiéramos trabajar y a lo que podemos atender sin necesidad de estar metidos en ningún tipo de proceso psicológico, ¿no? De tratamiento psicológico, sino que sencillamente desde nuestra perspectiva como fisioterapeutas podemos tener esa capacidad de acceder a esos instrumentos, a estas formas de que la recuperación psicológica se apareja a la recuperación física, ¿vale? Bueno, siento haber hecho un poco el bombardeo tan denso, pero bueno, me quería ceñir a la media hora que habíamos pautado, y nada, en las preguntas que queráis hacerme estoy a vuestra disposición. Bien, fantástico, Raúl. Unas pinceladas magníficas sobre psicología. Es bueno cambiar un poco la perspectiva, en este caso en todo el proceso de recuperación y en más concreto en el ámbito en el que tú trabajas de las lesiones deportivas, que es un ámbito muy específico en el que, como veo, pues ya estás muy focalizado y eres muy especialista, así que ha sido un lujo tener estas pinceladas por tu parte. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna historia. Sabéis, como siempre, podéis levantar la mano a la izquierda del botón de colgar la llamada o podéis hacerlo también en el chat. Raúl, lógicamente, por la perspectiva ya profesional, a mí me resulta muy curioso la gran cantidad de derivas que hay del fisioterapeuta al ámbito de la psicología, ¿no? Yo creo que ya más de una docena de fisioterapeutas que al acabar la carrera se ponen a estudiar psicología, y muchas veces les preguntas y es como me tira, pero muchos te dicen, no sé por qué, da la sensación como que el fisioterapeuta, el psicólogo es el fisioterapeuta de la mente, ¿no? Es un poco como esa analogía que hay, y muchas veces nosotros tenemos muy buena relación con los colegios de psicólogos, y muchas veces a cuenta de organización de eventos, y muchas veces en eventos pluridisciplinares, como son, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento activo de dolor, en la que el psicólogo tiene también un papel muy importante. Pues me resulta curioso cómo tenemos una cierta analogía profesional con respecto a algunos problemas que atañen a su profesión y a la nuestra. Es muy curioso cómo hay una cierta analogía. A mí lo que me resulta curioso es también, tú entiendo que tú primero fuiste fisioterapeuta y luego te especializaste en psicología, hiciste psicología a través de la UNED, en este caso, me parece que fuiste a través del que estudiaste la carrera, como otros muchos compañeros, y me resulta curioso, ¿qué es lo que te motivó para tirar por el ámbito de la psicología? Bueno, yo creo, porque realmente lo vemos en el día a día, que hay muchos problemas que trabajamos, problemas fuera del ámbito deportivo, problemas de cervicalgias o lumbalgias que están mediados por factores psicológicos.
estrés, ansiedad, depresión en personas de determinado rango de edad es un mal endémico. Tenemos mucha gente con depresión que somatiza con sus dolencias. Y bueno, yo creo que entendí que había una conexión, que hay que comprenderla, ¿no? Y bueno, se me queda muy lejos comprenderlo, pero bueno, la psicología sanitaria está muy imbricada con los procesos de dolor. Sí, no, está claro. Nosotros además con los pacientes lo vemos en el día a día, esa implicación que existe en toda la carga emocional que tiene cualquier proceso de discapacidad o cualquier proceso de lesión que tiene con respecto a todas las implicaciones psicológicas. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Me decías lo del tema de la media hora, perfecto, ¿vale? La idea es ceñirnos un poco a eso, a lanzar ideas y bueno, pues en este caso yo me imagino que la gente tendrá cierta dificultad con el tema del planteamiento de dudas, en parte porque, claro, lógicamente esta charla nos parecía interesantísima por el enfoque multidisciplinar que genera también todo este tipo de inputs, ¿no? Pero en cierto modo, claro, nosotros como no somos muy expertos en temas psicológicos, pues Begoña aquí hace referencia a la imprescindible que es esa atención a los aspectos psicológicos en el conjunto de la persona. Mónica nos comenta que es fundamental tratar al paciente como un ser completo y tener en cuenta también el asunto de las emociones, que puede estar muy relacionado. Yo no sé hasta qué punto tú consideras el peso que tiene ese componente emocional dentro de la vivencia de una lesión y hasta qué punto este tipo de implicaciones puede interferir de una forma muy negativa o prácticamente determinante en la recuperación de un paciente. Hombre, claro, en deporte ya de cierto nivel, pues ya los psicólogos deportivos están dentro de los equipos ya de recuperación. Es importante y yo sobre todo lo que sí que se ve desde la psicología deportiva es que hay muchos bloqueos emocionales o situaciones no resueltas relacionadas con grandes lesiones, o sea, lesiones importantes en la vida deportiva de los pacientes que arrastran y que le condicionan el resto de su vida o hasta que se resuelve, afectando al rendimiento, pero no solo el rendimiento, sino también salud mental y bueno, pues el bienestar emocional. Además, eso en el deporte ahora se ve de forma muy cercana, ¿no? Cuando nos ponen esos ejemplos de la fortaleza mental de algunos deportistas, no vamos a poner el clásico ejemplo de Rafa Nadal, pero bueno, es inevitable la fortaleza psicológica de los deportistas en algunos deportes, como es determinante para contribuir al éxito de los mismos. No sé si tenéis alguna duda, algún apunte. Begoña nos comenta, perdón, Mari Carmen nos dice que le parece muy interesante. La implicación de las emociones y en la recuperación considera que también está de acuerdo que es muy importante esa implicación y que tenemos que vigilar mucho la manera de comunicar con los pacientes. Hace poquitos meses y a petición de colegiados, sabiendo que era un tema que no era precisamente muy premium, o por lo menos no muy solicitado, o que no iba a tener mucho éxito, el colegio organizó un curso de entrevista motivacional, que luego ha tenido una puntuación terriblemente alta y ha tenido una acogida muy importante con respecto a la gente. La gente que asistió consideró que había hecho muy bien en asistir al curso y les gustó muchísimo, a pesar de que es un tema que parece que lo tenemos un poco aparcado. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Begoña hace referencia de que mantener la motivación es fundamental, pero que claro, que desgasta mucho y que implicarte con el paciente, pero manteniendo ese espacio de fisio a veces con respecto a los pacientes es muy complicado, sobre todo en determinados campos en los que actuamos, en los que pues muchas veces es duro mantener esa distancia. Me imagino que en el ámbito del deporte, Raúl, será muy parecido. También, a pesar de que nosotros podamos entender que a lo mejor los problemas del ámbito deportivo no son problemas vitales, como puede ser un cáncer o otra cosa, pero hay que tener en cuenta también que el deportista de élite a veces una lesión de estas le rompe la vida y le deprime y le sume en el más oscuro de los pozos. Claro, cuando hablábamos del daño sobre su identidad deportiva, sobre su identidad, claro, porque cuando haces testeas cómo de qué está relleno su identidad, pues en deportistas de alto nivel prácticamente su vida se han implicado, han puesto energía, han puesto tiempo, han puesto toda su vida, han sacrificado cosas, han dejado de lado aspectos familiares o relaciones sociales
para implicarse con el deporte. Una lesión le supone que el 90% de su vida ha quedado condicionado. Pero bueno, no solo en esos niveles, también en los niveles aficionados, un deportista puede estar sufriendo, bueno, pues porque se ha planteado unos objetivos y ha implicado, a lo mejor no vive de ellos, naturalmente, pero sí que le supone esfuerzos. A lo mejor se levanta los domingos a las 5 de la mañana para hacer un determinado entrenamiento y los sábados, o sea, a diario por las noches, y eso pues, le supone una implicación, ha puesto mucha energía en ello, y ahora verse dañadas sus objetivos y sus rutinas, pues le supone una gran afectación. Que no estamos hablando de un problema vital, pero estamos hablando de un problema pues, de nivel de bienestar emocional y de calidad de vida. Si nos comenta un compañero que la persona es cuerpo de alma y fundamental es el mensaje positivo y la empatía del paciente durante el tratamiento. Obviamente, dice, sin meternos en el tratamiento psicológico, está claro, el fisioterapeuta puede intervenir en lo que es el ámbito de su conocimiento, lógicamente el tener... yo siempre soy muy partidario de conocer ítems de otras profesiones porque la derivación y muchas veces el trabajo en equipo se basa también en eso, en conocer cómo pueden aportarte. Nosotros hemos sido una profesión que hemos tenido, uno de los problemas que hemos tenido es el desconocimiento que han tenido durante muchísimo tiempo algunas especialidades médicas y que de hecho siguen teniendo en muchos casos, pero bueno, ya esto va cambiando, ya ha cambiado de decenios para acá, ya va cambiando la cosa, y yo creo que también el hecho de tener una perspectiva con respecto a la psicología es importante para incentivar también ese trabajo en equipo y mejorar la atención de los pacientes. Begoña me comenta que qué estrategias utilizas para que no te desgaste tanto, si utilizas mindfulness o si como psicólogo, cómo conectar sin dejarnos la salud mental día a día. Si utilizas alguna técnica para que no te produzca tanto desgaste el tema de la asistencia, como lo haces tú en el día a día. Bueno, a nivel de psicología deportiva hay una implicación menor, hay un desgaste menor, porque realmente, lo que decimos, ¿no? Los problemas son más relativos y nuestra implicación se delimita en el aspecto puramente deportivo. Si hay un problema de salud, nosotros no actuamos como psicólogos, sino que lo derivamos a un psicólogo clínico. Si hay un problema que ya traspasa el límite deportivo, ya tiene que ser un psicólogo clínico el que tome ahí los mandos. Es verdad que a lo mejor sí que hay psicólogos sanitarios, sobre todo, que se acuden ellos a terapia también para hacer una evaluación y hacer un control como son sus emociones, pero también se sufre mucho desgaste en la psicología clínica y sí que hay mucha gente que cambia, por ejemplo, que ha venido hacia la psicología deportiva porque la psicología clínica le ha desgastado. Yo, vamos, a mí sí que me gusta la meditación, mindfulness, el practicarlo de forma, pues, a veces habitual y sobre todo en épocas de más tensión, porque bueno, que es verdad que a veces te traspasas, te sales de tu rol y te acercas demasiado a la problemática del paciente. Ahí sí que hay que establecer que esto es nuestro trabajo y tenemos que delimitarlo en algún punto. Normalmente que no podemos llegar a sufrir su problema. Pues está claro. Yo creo que no hay más intervenciones. Si queréis en algún momento, mientras yo suelto la de la siguiente Mastermind, podéis plantear alguna duda o algún